quien a continuación nos dirigirá unas palabras sobre la importancia de esta obra. Muy buenos días. Comienzo agradeciendo la invitación que me hicieron los coordinadores del libro, Pedro Salazar, Arturo Lopeza y José Romero, a esta inauguración, a esta presentación del libro de responsabilidad juvenil. Saludo también al doctor Bedini. Esta es la tercera presentación que me toca en el transcurso de los 2 años de presidenta del colegio con este grupo de trabajo. Y quiero decir que, bueno, creo que es una celebración porque por un lado habla de la continuidad y de una mecánica de discusión sobre la que se va construyendo y el resultado de los libros que se presentan hoy y de los seminarios que se tendrán en las siguientes semanas, pues son parte del reflejo de esa reflexión acumulada. Creo que dentro de las labores en el Colegio de México es un gusto acompañarnos en eventos como estos, porque más considero que dentro de la academia necesitamos más espacios de este tipo, ¿no? Espacios donde confluimos con diferentes actores, con diferentes miradas, en esta lógica de generar propuestas. En las 2 sesiones anteriores, me ha tocado estar, he dicho y solo voy a repetir algunas de las cosas que me parece en primer lugar muy oportuna la presentación de este libro, muy oportuna la dinámica de discusión que tiene este grupo de trabajo, que me parece muy afinada la mirada multidisciplinaria más que islas del conocimiento, en la forma en la que se presenta en la publicación del día de hoy y en las publicaciones anteriores que se han dado en nuestra misma dinámica, que me parece que necesitamos, como ya mencioné, mantener más estas miradas y diálogos entre diversidad de actores y de diversidad de experiencias desde puntos de vista distintos. Uno ve a lo largo de los 40 publicaciones y de quienes participan como autores de las 40 publicaciones, gente con una amplia experiencia en el sector público, gente que viene desde el sector privado y gente que viene de la academia desde diferentes áreas, sociología, economía, derecho, ciencia política, etc. Y creo que el liderazgo de los 3 coordinadores se ve reflejado en la capacidad de integrar dichas miradas. Y en ese sentido, creo que el libro colabora en la construcción hacia una narrativa nueva de un proyecto de país y que lleva a lo que los mismos coordinadores señalan la presentación de un nuevo proyecto de nación. Entonces, en ese sentido, pues felicito la conclusión de estos 2 volúmenes y la publicación y el debate que continúa. Espero que realmente se convierta en un insumo para un debate informado en este 2018. Y solo quiero resaltar algunas de las particularidades de esta obra que quisiera destacar frente a un año, el año 2018, un año en donde tenemos diferentes foros, iniciativas de diferentes actores, publicación de documentos, discusiones similares. ¿Qué es lo que yo creo que lo que nos convoca hoy tiene en particular y aporta a la discusión de este año en particular? De primera, la aspiración y la mirada hacia la construcción de un nuevo relato nacional, y recupero aquí una frase que señala Claudio Lomnitz en el prólogo cuando habla de esta tentación de desechar el relato nacional y la importancia entonces de buscar un nuevo relato que se corresponda a las características particulares de la conjuntura y las características particulares de los retos y oportunidades que enfrenta el país. En algunas dimensiones que se mencionan como el hecho de que somos un país transnacional, el hecho de que enfrentamos un contexto de integración política y económica regional específico, el hecho de que estamos insertos en un contexto económico internacional cambiante, en donde el desarrollo tecnológico y las telecomunicaciones juegan un rol diferente a lo que imaginábamos hace 20 o 30 años, y en un contexto además que creo que es uno de los aciertos del libro, donde también está presente la idea y la necesidad de ese relato, ese nuevo relato nacional, entender la diversificación o la importancia de diversificar las relaciones internacionales, y creo que es muy atinado que se incluya en el libro justamente una reflexión con diferentes actores más allá de esa atención que tenemos básicamente en Estados Unidos y que se incorporan discusiones sobre América Latina, sobre China, sobre la Unión Europea. El libro está agrupado en 4 grandes secciones y
lo que yo mencionaba es que creo que son 40 artículos, es bastante exhaustivo en términos de las temáticas que se conjuntan, pero la forma en la que están presentadas permiten hacer una lectura transversal, ¿no? Y al mismo tiempo que tenemos los diagnósticos, nos permite hacer los diagnósticos que pueden ir apuntándose a la construcción de ese nuevo relato nacional. También hay una discusión sobre las instituciones que necesitamos para responder al reto económico, no voy a mencionar todo porque son 40 artículos, pero muy brevemente, al reto económico en términos como la política industrial, como la política fiscal, como la política energética, la política en el campo, a las instituciones en el ámbito político tal cual, y ya mencionó Pedro Salazar con bastante detalle, enfocadas al tema del Estado de Derecho, a la atención o la solución frente a la corrupción y la impunidad, entre otros, y a las instituciones que necesitamos en el contexto social específico de desigualdad en temas como educación, salud, violencia y delincuencia, entre otros. Lo que uno encuentra en el libro son claros algunos retos que se resumen en preguntas específicas, como por ejemplo, ¿por qué México no ha podido crecer a más de 2% en las últimas décadas? ¿Y cómo se logra el crecimiento económico con inclusión? Yo mencionaba en una de las presentaciones anteriores que no son preguntas nuevas, son preguntas que tal que yo he oído desde que era estudiante, o sea, hace varias décadas. Y que sí, lo que sí es nuevo es este llamado a la necesidad de miradas que se complementen, que tomen de lo aprendido, porque tampoco es discutir el hilo negro, pero que sobre todo tengan la capacidad de presentar visiones innovadoras. Cierro comentando que me parece muy acertado el título del libro por dos razones. En primer lugar, la responsabilidad, porque implica movernos del diagnóstico a lo que le toca a cada actor, y eso pasa desde los ciudadanos hasta el gobierno, y quedamos en medio del sector privado, la academia, etc. Y por otro lado, el título del convenio, que otra vez nos mueve del diagnóstico al objetivo de más allá, y la invitación a pensar a un México que en el 2030 tendrá 138 millones de habitantes, y el reto que implica y las necesidades que enfrentará en este nuevo contexto. Cierro felicitando de nuevo a los coordinadores. Como yo decía, yo creo que es el tipo de dinámicas y discusiones que necesitamos. Espero que continúen tanto en los 40 temas que ya están incluidos en el libro, como en otros más que se pueden incluir, como sería, por ejemplo, en esta cuestión de la vinculación con el contexto internacional, la vinculación con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, temas que se tocan pero que a lo mejor podrían abordarse con más detalle, como la política laboral, la política ambiental, la política de seguridad social, y bueno, por supuesto, la inclusión de la dimensión de género dentro de la estrategia de crecimiento económico. Y creo que les queda especialmente a los coordinadores y a quienes colaboran en el libro, también el gran reto de difusión para que este trabajo se convierta en un detonador de debates, que se vean no como una